Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio, cariño, mi Cordero de Dios. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi Cordero de Dios. Muy bien, está haciendo frío ya en Barcelona, por eso me he puesto mi ponchito, cariño. Muy bien, antes de empezar vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Capricornio. Es muy curioso, Capricornio, porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como que tú estás tomando lo que es un trébol, el trébol de la suerte, cariño. Pero detrás de ti es como si todo fuera oscuridad, Capricornio. No sé por qué siento, mi querido Capricornio, que lamentablemente en tu entorno hay mucha envidia, Capricornio. Hay personas que posiblemente no te llevan. Hay personas que posiblemente, corazón, están enfadados contigo, aunque tú no hayas hecho nada. Es como que quieren ponerte trabas, obstáculos en tu vida, Capricornio. Tienes que estar atento y atenta a las señales, corazón. Estamos en una temporada, en una época en la cual el ser humano, sinceramente, no digo todos, pero la mayoría, se han vuelto locos, ¿vale? Les da igual hacer maldad, les da igual condenarse, les da igual meterte en un problema, mi Cordero de Dios. Es como que se estuviera perdiendo la humanidad, como que se estuviera perdiendo la sensibilidad, mi Cordero de Dios. A lo mejor tú lo notas también, Capricornio, porque esa imagen en la cual tú estás con un trébol de la suerte, viene alguien y te lo arranca. A lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy trabajando, yo estoy en mi proyecto, yo no me meto con nadie, pero sin embargo siempre me están mirando mal, sin embargo de repente las cosas no me van bien en la parte económica, siento que algo está pasando. Por eso que te digo, mi Cordero de Dios, tienes que hacer caso de las señales. Lamentablemente, Capricornio, no todo el mundo nos quiere. Siempre va a aparecer alguien, cariño, que a lo mejor le apesta nuestras vidas, mi Cordero de Dios. Y te lo digo porque es como que tú tienes la suerte en tu mano. Es como que tú puedes llegar lejos, cariño. Pero hay alguien que no te quiere. O hay un grupo de personas que no te quiere, Capricornio. No te quiere, corazón. Vamos a ver qué me dicen signos, mi Cordero de Dios. No entiendo de verdad cómo el mundo está de cabeza, ¿no, cariño? Con lo buena persona que tú eres, no te metes con nadie, vas a tu bola, a tu rollo, lo único que quieres es trabajar, ser feliz, pero sin embargo vienen y te atacan. Me sale Piscis y Acuario, me sale lo que es Leo, me sale Tauro,
cierras con un Cáncer. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Capricornio. Vamos a ver corazón. La letra J, la letra H, W o M, cariño. Un mensaje de la bruja novata. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Dice, generosidad, cariño. Muy bien, corazón. Tú eres una persona generoso y generosa, cariño, ¿vale? Entonces, tú has escuchado esa frase que dice, es como el perro de hortelano, no come ni deja comer, mi querido Capricornio. Mira, te cuento una anécdota. Cuando hubo lo que es el tema del ciclón que pasó por Perú, en la cual la costa, tanto lo que es de sur y norte, porque desde Lima para arriba, para Ecuador, hubo mucho destrozo. Entonces, mi querido Capricornio, en mi pueblo afectó mucho. Y no sé si vosotros se acuerdan, yo hacía directos, inclusive mucha gente de ustedes me apoyaron para poder enviar lo que es víveres, para que coman, y pudimos alimentar 15 días a la gente, Capricornio. Pero cuando yo llegué a Perú, cariño, me contaron que habían dicho de mí de todo menos bonito. Menos bonito, cariño. Hay personas que, aunque tú hagas el bien, siempre van a buscar los 5 pies al gato. Cariño, hay personas que aunque a lo mejor de repente tú quieras ayudar a alguien, siempre van a buscar los 5 pies al gato. ¿Por qué lo hará? ¿Seguro que está metido en algo? ¿Seguro que ese dinero es sucio? No, no puede ser que esta persona tenga dinero para ayudar. Siempre van a buscar, mi querido Capricornio. Por eso que me dice generosidad. Pase lo que pase, cariño, tú no cambies tu esencia, tú no cambies tu forma de ser. Si tú estás haciendo algo de corazón y del bien, cariño, pues ya está. Si no hay reconocimiento, allá ellos, Capricornio. Lo importante es que tú estás haciendo el bien, mi Cordero de Dios. Porque siento como que todo el mundo te critica. Siento como que todo el mundo le apesta tu tranquilidad, tu paz, tu armonía. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano, mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón, qué me dice. Me sale la carta del 10 de oros. Como dice esa gran frase, Cordero de Dios, siembra y cosecharás. Lo que tú estás haciendo ahora por los demás, o por una persona en concreto, se te va a ser multiplicado, cariño, 7 veces. Porque tenemos lo que es la carta del 10 de oros. Hay algo que te viene. Pero ¿sabes por qué es esto? Por tus actos. Porque si tú fueras mala persona, si tú fueras una persona envidiosa, si tú fueras una persona que haces el mal, no vas a progresar, cariño. Mira, Capricornio, corazón. Las personas que practican la hechicería, las personas que practican la brujería, cariño. Cuando tú vas a esos santeros, ¿acaso tú lo ves que viven en lujo? No, su casa es muy humilde, muy humilde. Y tú te preguntas y dices, Richard, pues si esta persona cobra tanto haciendo estos trabajos, cariño, hay una frase que también dicen, dinero mal ganado se va como agua. Se va como agua, cariño, dinero mal ganado. Por eso que esta gente no progresa, porque no estás haciendo el bien. No estás haciendo el bien. El universo reconoce en este caso. Si tú eres mala, si tú eres bueno, papá Dios reconoce. Pero sin embargo se inclina lo que es en la parte negativa cuando el enemigo juega con esto. Juega con esto. Entonces, como tú estás haciendo las cosas bien, tú estás haciendo las cosas de corazón, mi querido Capricornio, se te va a ser multiplicado 7 veces. Te acordarás, cariño. Vamos a ver la carta del 10 de copas. Inclusive, mi querido Capricornio, para aquellos que a lo mejor de repente pensabas que el amor jamás llegaría a tu vida o que jamás iba a haber lo que es un reconocimiento, lo que es en el amor, mi querido Capricornio, siento, corazón, que muy pronto
Muy pronto va a haber reconocimiento en el amor. Muy pronto una persona te va a decir lo especial que tú eres. Muy pronto tu entorno te va a ayudar, te va a apoyar, porque tenemos la carta del 10 de copas, cariño. Como que tu entorno va a decir, vamos a suponer que a lo mejor tú estás lidiando con una persona que te está separando y esa persona dice, tú no conoces a Capricornio, Capricornio es lo peor, Capricornio me engañó, Capricornio es malo, es mala, como que están intentando de que todo el mundo se ponga en tu contra y quizá de repente lo están logrando, pero luego reaccionan Capricornio. Luego se dan cuenta que han cometido un error, Capricornio. Se dan cuenta, corazón. La carta del amor. Y va a triunfar lo que es el amor. Cariño, algunos de ustedes, mi Cordero de Dios, han sido juzgados, han sido criticados, han sido acusados. Mucha gente, cariño, no ha creído en ti. Mucha gente te ha dado la espalda, Capricornio. Pero sin embargo, corazón, todo se pone en claridad. Todo se pone en claridad. No sé por qué siento, especialmente para solteros y solteras, siento que Cupido va a tocar tu puerta. Pero ¿sabe por qué es esto, Cordero de Dios? Por tus buenos actos, cariño. Por tus buenos actos. Viene celebración de una forma directa e indirecta. Celebración para ti lo que es en el amor y también para tu familia, para los tuyos. Solteros y solteras, el amor toca tu puerta. La carta, cariño, de el Rey de Oros. Reconocimiento, cariño. Reconocimiento. Muchas personas van a reconocer de que lo que tú estás diciendo es verdadero. Aprobación de las leyes, aprobación, cariño, de repente de trámites legales, ascenso, lo que es en el trabajo. Es tu semana de suerte. Es tu semana de suerte, Capricornio. Pero ¿sabes por qué? Por tus buenos actos, cariño. Por tus buenos actos, mi querido Capricornio. Siento que inclusive, una persona que quizás entre vosotros ha habido choque, ha habido tensión, conflicto, esta persona te va a pedir perdón. Esta persona te va a decir, lo siento, estuve ciego, estuve ciega. ¿Por qué no vi lo que estaba pasando? Te van a pedir perdón, cariño. Si hay una persona que te acusa, una persona que te señala, esa persona te va a pedir perdón. Lo siento, te va a decir. Me equivoqué. Al final, corazón, el bien siempre va a triunfar. El bien siempre va a triunfar. La carta del 3 de espadas. Perdón. Voy a tomar agüita. No quiero cortar. La carta del 3 de espadas, cariño. Algunos de ustedes, mi querido Capricornio, posiblemente vas a decir, Richard, demasiado bonito para ser verdad. Esta persona que viene, esta persona que te pide perdón, esta persona que te pide disculpa, tú vas a estar con desconfianza. Sinceramente, normal. Normal que tú estés con desconfianza, porque por lo que veo, cariño, esta persona recuerda que te quiere quitar o te ha quitado el trébol de la suerte. Quiere decir que te ha hecho algo malo. Es normal que tú estés desconfiado o desconfiada, pero cariño, las personas cambian. Las personas cambian, Capricornio. No pierdes nada escuchando su argumento. No pierdes nada hablando con esa persona. Escúchalo. Escúchala, Capricornio. A ver qué es lo que te dice, cariño. Y luego, pues simplemente tú tomarás tus propias decisiones. Pero alguien que te causó mucho dolor, viene y te dice, lo siento. Lo siento, te va a decir, cariño. Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie, corazón. Tú sabrás si le das una oportunidad, no le das una oportunidad. Vamos a ver qué me dice el tarot de los ángeles. El tarot de los ángeles, mi querido Capricornio. Esta carta dice, 8 de aire. Tienes la impresión ilusoria de estar metido en un atolladero. Te falta confianza en tus recursos, miedo de actuar. Vale, cariño. Es cierto, mi querido Capricornio, que todo cambio da miedo. Es cierto que las cosas nuevas dan miedo. Es cierto, cariño, que a veces tenemos dudas de nosotros mismos. Esto es normal. Esto es normal. Lo importante, mi querido Capricornio,
que los ángeles te están diciendo, no dudes, lánzate, te dice, da el primer paso, tienes que tener confianza en esta entrevista, en este problema, en esta decisión. Tienes que confiar en ti. Tienes que creer en ti, cariño. Si tú estás haciendo las cosas bien, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas, mi Cordero de Dios? Cariño, lánzate, aprovecha, disfruta, sé feliz, quiérete, ámate, mi Cordero de Dios. Eso te están diciendo, corazón. Ahora tú estás un poco nervioso. Un poco nerviosa, ¿saldrá esto bien? ¿Y si no lo aprueban? ¿Y si me acusan? ¿Y si esta persona de repente viene con otras malas intenciones? O si a lo mejor de repente, como tú me estás diciendo, Richard, lánzate, yo hablo de mis sentimientos y me rechaza. Cariño, no tengas miedo. El no ya lo tienes, Capricornio. Tienes que ir en busca del sí, cariño, ¿vale? No tengas miedo, corazón. Carta guía, carta consejo en trabajo. Vamos a ver qué me quieren decir. Trabajo, Capricornio. Trabajo. Vamos a ver qué me quieren decir. Trabajo. Me sale la carta de las de copas. O hay un ascenso o vas a firmar un contrato. La carta, cariño, del 5 de pentáculos. Te cambias de casa o te cambias de trabajo, cariño. Pero para bien, ¿vale, corazón? Para bien. O hay un contrato, un ascenso. La carta del ermitaño, cariño, tu estabilidad, tu tranquilidad, tu paz económica. Pero hay un ascenso, Capricornio. Hay un ascenso, un aumento, un cambio de trabajo, pero es para bien, me están diciendo. ¿Vale, cariño? Vamos a ver, corazón, las características que Dios y el universo me ayude. Una aprobación, ¿por qué no? También de repente de contratos o préstamos. Vamos a ver. Para muchos de ustedes, cariño, posiblemente estás lidiando con personas de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Hay una persona que cada vez que coincide contigo se pone muy nervioso y muy nerviosa. Viven en un lugar donde actualmente hace frío. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Hay una persona que le habla mal de ustedes, Capricornio. Hay alguien que lo habla mal de ustedes. La carta del mago. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries, pero especialmente un Aries. Esta persona puede ser tu jefe, tu jefa o trabajan juntos, cariño. Es una persona muy inteligente, muy inteligente. Es una persona que lleva a su cargo muchas personas. Un jefe, un gerente, un patriarca, una matriarca, cariño. Me dicen, la carta del 4 de espadas. Últimamente estás sintiendo una conexión con una persona con la cual de repente no hay contacto, pero la cual vosotros estudiaron o trabajaron juntos, mi querido Capricornio. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, cabello negro, largo, piel blanca, cariño. De repente puede ser que tenga tatuajes. Actualmente está lo que es en su zona de confort. A lo mejor está viviendo con los padres. Espero que te guste esta lectura, cariño. Tú vas a llegar lejos, pero tienes que creer en ti. Tienes que confiar en ti. Besitos, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.